Bienvenidos a Innovadores al Fin del Mundo, el podcast de innovación, donde compartiremos conocimiento, experiencias y tendencias para crear una cultura de innovación desde el fin del mundo. En Aldea Cowork encontrarás tu oficina online, dirección tributaria, dirección comercial, secretaria virtual y publicidad en nuestras redes sociales. Todo por 30.000 pesos IVA incluido. Para más información visita nuestra web aldeacowork.com. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Innovadores al Fin del Mundo, como siempre desde Aldea Cowork, junto a Mentores de Impacto y Austral Incuba. ¿Cómo están, Carolina, Ricardo? ¿Cómo les va? Muy bien, César, contenta de nuevo estar en otro capítulo, hoy día con un gran invitado, en un día muy helado en Osorno, pero muy feliz de seguir avanzando aquí en este podcast. Sí, muy contento igual, César, de iniciar ya nuestro 15º podcast de nuestra serie y que ya ha subido muchas reproducciones en Spotify y en YouTube, que estamos en los dos canales, así que muy contento de iniciar con este gran invitado que tenemos hoy. Sí. Aparte estamos en Apple Podcast, en Google Podcast y en 4 plataformas más, si no me equivoco. Así que, pero hoy día tenemos un gran invitado y es un honor para nosotros que nos acompañe Roberto Musso, presidente de Digeo, quien ha fundado más de 30 empresas digitales, consultor y speaker en estrategia digital y emprendimiento. Roberto, muchas gracias por participar de nuestro podcast. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Oye, tremenda presentación. No exageren, por favor. Mira que vamos a generar demasiada expectativa. Sí, y me faltó, podría haber seguido leyendo, pero... No, eso es mala idea. Sí. Roberto, bueno, como te contábamos, nosotros trabajamos en el marco del proyecto Hazlo en Osorno, que es cofinanciado por Corfo, Mentores de Impacto y Austral Incuba, donde trabajamos con distintos emprendedores y empresarios también, que tienen distintas ideas y que estamos tratando de apoyar, de ayudar en este difícil viaje del emprendedor, justamente como tú sabes bien. Y nos gustaría un poco saber, desde tu visión, en qué pies están hoy día los emprendedores, la gente que hoy día se propuso iniciar un negocio. ¿Cómo lo ves tú? Buena pregunta. Bueno, mira, yo en términos generales comparto mucho con emprendedores y la impresión que yo tengo es que, por supuesto, que están todos muy preocupados. Son todos los emprendedores muy solidarios en general y son muy atentos a su entorno, entonces están todos muy preocupados por cómo lo está pasando la gente que lo está pasando mal. Eso partiría mi respuesta por ahí. Pero al mismo tiempo, si ustedes evidentemente saben esto, pero los emprendedores tienen todos los días problemas nuevos, ¿te fijas? Cada día el emprendimiento te trae un desafío diferente y bueno, por eso es entretenido y por eso es desafiante y por eso hay que trabajarlo mucho. Y en ese contexto, este problema de pandemia que estamos pasando y eventualmente lo que viene después, que es una crisis económica, puede ser considerado como un problema más nomás. O sea, tendremos que trabajar más, tendremos que ser más creativos, tendremos que buscar otros espacios de oportunidad y eso es lo que yo estoy viendo en los emprendedores y en su actitud respecto a este tema. Hay otros que van mucho más lejos y dicen, oye, en realidad en todas las crisis hay unas oportunidades inmensas y como a mí me toca trabajar mucho en digital y digital ha estado muy impulsado por este proceso de distancia social, entonces ven muchas oportunidades, entonces hay de todo. Yo te diría que la mirada general es optimista. Roberto, basándonos un poquito en lo que, el concepto tuyo y de tu libro, El Valle de la Muerte, ¿qué crees que le falta al emprendedor chileno o a los innovadores? ¿Tú crees que es educación o es un tema de personalidad, a veces de pensar un poco más allá o pensar en grande? Mira, yo creo que hemos ido avanzando muchísimo, ¿eh? A mí me tocó formar mi primera empresa en el año 97, cuando en realidad no sabíamos nada. O sea, yo era uno de los emprendedores que no tenía idea de nada y yo creo que todavía hay algunos de esos, pero cada vez hay menos. O sea, en las múltiples dimensiones que hay que dominar en el emprendimiento, que incluyen metodologías emprendedoras, que incluyen conceptos como saber financiarse, incluye saber vender, negociar.
incluye la tecnología, saber que estamos en el mundo digital, incluso se incorpora en esa lista la estrategia, que yo creo que los emprendedores que son muy jóvenes pueden tener un poco de falta de eso. En cada una de esas dimensiones creo que hemos ido avanzando. Creo que sabemos mucho más que antes, creo que el emprendimiento está muy en boca de todos, creo que es una opción que hoy día está muy bien apreciada, no como antes, que el emprendimiento era una cosa muy alternativa, digámoslo así. Así es que creo que hemos avanzado mucho. Ahora, para responder tu pregunta, yo creo que a nosotros los emprendedores nos falta un poco creernos más el cuento y pensar en mucho más grande. O sea, cuando yo veo proyectos a través de mi participación en el ecosistema, veo proyectos que normalmente señalan a Chile como su mercado o hablan de números que reflejan a Chile, y yo creo que nosotros tenemos que creernos el cuento de que podemos hacer un startup, sobre todo de corte tecnológico, que sea global, pero por supuesto partiendo por un mercado como Chile. Pero eso habla de otra visión, ¿te fijas? Habla de una visión mucho más grande, de un mindset mayor, de una confianza en que podemos lograrlo, y creo que eso tenemos que trabajar. Eso respecto al emprendedor. Además, a nivel de ecosistema nos faltan otras cosas, pero tú me preguntaste específicamente de los emprendedores. Tenemos que creernos mal. Roberto, de acuerdo, bueno, ahí yo creo que cobra mucha relevancia el tema de que en el fondo la mentalidad emprendedora ayuda como a volcar este pensamiento en positivo, porque evidentemente todos sabemos que ahora con el estallido social, el coronavirus, el tema de las pérdidas es algo que evidentemente está muy latente. A mí me gustaría quizás más preguntarte un poco, tú siempre como que has hablado de los tips o claves para emprender, y hay como 7 pilares que son como fundamentales, y hay una parte que tú dices que en el fondo, si estos 7 conceptos no están, ¿es tan rígido de que seguro el emprendimiento va a fracasar, o tiene por ahí alguna beta más flexible si es que falta alguna cosita para el emprendedor? No, buena pregunta, pero como ustedes son emprendedores saben perfectamente que en emprendimiento nada es determinístico, todo es probabilístico, entonces siempre hablamos de probabilidad. De hecho, mi trabajo personal ha sido el de tratar de aumentar la probabilidad de éxito al emprender de los ecosistemas y de los startups que viven y se desarrollan en países emergentes. En eso he trabajado mucho porque creo que evidentemente los países desarrollados no necesitan mi ayuda o no la van a apreciar, así es que me ha tocado trabajar en eso. Por lo tanto, no es algo determinístico, ¿cierto? Uno no puede decir, mira, sí, 100% seguro te va a ir mal o 100% seguro te va a ir bien. Ahora, sí, nosotros hemos descubierto que para mejorar la probabilidad de éxito deben concurrir una serie de elementos que no necesariamente están siempre en los proyectos emprendedores. En particular, y relacionado con la respuesta anterior, en el marco de la estrategia, o sea, entender realmente cómo construir un plan para cumplir determinados objetivos, que en los países emergentes el primer objetivo debería ser llegar al punto de equilibrio. No hay otro objetivo, porque no tenemos financiamiento para poder, de alguna forma, financiar, valga la redundancia, la prolongación del tiempo mientras no llegamos al punto de equilibrio. No lo tenemos como los países desarrollados, por lo tanto mi primer objetivo debería ser llegar a ese punto de equilibrio. Para lograr ese objetivo necesito estrategia, y esa estrategia parte por elegir correctamente el juego que voy a jugar, elegir correctamente el problema que voy a resolver. ¿Te fijas? Entonces tú me dirás, ok, entiendo, o sea, no importa la tecnología que desarrolle si no he elegido bien el juego, no importa la estrategia competitiva si no elegí bien el juego que voy a jugar. Es diferente si elijo jugar fútbol o hacer surf, ¿te fijas? Es muy diferente. Entonces, a partir de ese punto voy desarrollando mi proyecto. Y respecto de la elección correcta de ese problema o de esa oportunidad, hay un checklist que hemos descubierto que incluye algunos atributos que debe tener esa oportunidad, sin los cuales no es que vas a fracasar rotundamente, sino que baja la probabilidad de que tengas éxito. Ahora, esa lista incluye, primero, que te apasione. O sea, la materia en la que vas a trabajar te tiene que apasionar. Si estamos viendo proyectos de energía, bueno, la energía te tiene que apasionar. Si estás viendo proyectos sociales en determinada materia, te tiene que apasionar eso. Luego, tiene que crear valor real para alguien, para un mercado. ¿Te fijas? En ese concepto de creación de valor real está todo lo que nosotros entendemos en las metodologías como
Problem Solution Fit, Product Market Fit, estas cosas que nos han enseñado, estas metodologías más importadas, pero en el fondo se trata de crear valor real. Lo siguiente que tiene que pasar es que idealmente tiene que ser oportuno. O sea, el momento en que tú lances ese proyecto debe ser el momento perfecto en el que se está creando un mercado que no está suficientemente poblado con competidores como para que yo tenga que ir a competir. O sea, idealmente yo agarre esta curva de demanda cuando empieza, ¿se fija? Adicionalmente, debe ser rentable. Debe ser rentable porque esto que parece obvio, no para todos es obvio. O sea, debe generar rentabilidad en serio, porque a partir de esas rentabilidades, y hablo de márgenes de contribución de 60, 70%, 80% o 100% en el caso de los digitales, esa rentabilidad se requiere para poder financiar el escalamiento después. Fíjate, debe ser muy rentable, sobre todo porque ya no tenemos fuente de financiamiento. Entonces, ahí hay otro elemento que tiene que estar presente. Luego, debe ser flexible, porque yo voy a pivotear. Si yo elijo una oportunidad que me provea inflexibilidades, no voy a lograr pivotear, y eso es muy grave, porque voy a morir finalmente sin poder adaptarme. Y finalmente debe ser apropiable. Apropiable significa algo que normalmente no está en las estrategias que muestran los emprendedores. Corresponde a la capacidad de desarrollar nuestro negocio en ausencia de competencia. Es decir, yo soy el único oferente. Eso ya sea porque descubrí un negocio absolutamente nuevo, en un mercado absolutamente nuevo, que es posible pero poco probable, o ya sea porque desarrollé estrategias mediante las cuales tengo ventajas competitivas sustentables respecto a mis competencias. Entonces, todos esos elementos tienen que estar presentes en este juego, y a todos ellos se le agrega escalabilidad. O sea, tiene que tener la posibilidad de crecer en serio, porque no hay ninguna razón para no hacerlo. O sea, en la medida que uno es capaz de crecer, genera ventajas, genera posibilidades de hacer negocios en múltiples dimensiones, y eso significa que disminuye el riesgo. Así que ahí están los 7 checks. Si tú te fijas, son bastante evidentes, pero no por eso se cumplen siempre. Hace un rato estábamos hablando del emprendedor, en base a la pregunta que te hizo Ricardo. ¿Qué pasa con las otras variables? Llámese el Estado, llámese la academia. ¿Cómo crees, cuál es el estado del arte hoy día respecto a un fomento o apoyo, como quieres llamarlo, efectivo, real, contundente a esa persona que quiere emprender? Buena pregunta. Mira, si efectivamente, como nosotros entendemos que un proyecto emprendedor se desarrolla como una mesa de 3 patas, ¿no? O sea, tiene unos emprendedores que tienen que estar bien formados, tienen que estar muy motivados, tiene un proyecto, que es la segunda pata, tiene una idea en alguna parte, esta oportunidad de la que hablamos recién, y tienen financiamiento, ¿cierto? Esas son como las 3 componentes de un proyecto emprendedor que tiene que surgir con la oportunidad ideal. Pero ellos viven en un entorno, ¿cierto? Y ahora tu pregunta se refiere al entorno. Entonces, ese entorno, que es al que llamamos ecosistema, naturalmente debe contribuir a la probabilidad de nuevo de éxito de estos proyectos emprendedores. Y su forma de contribuir viene de distintas partes. Una de esas partes es la academia. O sea, evidentemente las universidades tienen un rol doble: entregar las metodologías que el emprendedor necesita para ir navegando por su camino del emprendedor, por su startup journey, ¿cierto? Tiene que saber las técnicas, cómo se distribuye la empresa entre yo y mi socio, por ejemplo. Se lo tienen que enseñar en alguna parte. Por último, tienen que decirle dónde leer. Tiene que, al mismo tiempo, cambiar el mindset de ese emprendedor. Es decir, esa forma de pensar que viene desde que estamos en un colegio y pensamos en nuestros compañeros, en nuestros amigos, en nuestro barrio, eso tiene que cambiar. Y la academia está llamada a hacer eso, a decirle, mira, piensa en grande, porque no hay ninguna razón para que en el mundo tecnológico tú no puedas venderle a alguien en España, por ejemplo. Entonces, piensa muy grande. Esas son las 2 grandes misiones que a mi juicio tiene la academia. Pero al mismo tiempo tenemos un Estado, ¿cierto? Y el Estado tiene que ir en apoyo de aquellos emprendedores que no pueden financiar su proyecto, que eventualmente puede generar un bien social. No necesariamente proyectos de empresas B, me refiero, sino que proyectos que desarrollan tecnología, proyectos que van a resolver problemas, pueden ser unos proyectos que son difíciles de financiar por el emprendedor mismo. Entonces, el Estado tiene que ir en subsidio de ellos, tiene que poder apoyarlos en ese financiamiento para construir nuevas industrias. Al
final, particularmente respecto al Estado chileno. Y en tercer lugar, hay un último elemento en apoyo de estos emprendedores que tiene que ver con las empresas establecidas. Las empresas establecidas, grandes empresas, deben concurrir en su propio beneficio, te diría yo, porque no hay otra forma. Las empresas están hechas para tener rentabilidad y apoyar al bien común, idealmente, a nivel social y ambiental. Pero estas empresas, buscando eso, deben poder colaborar con los startups, de modo de poder generar financiamiento hacia ellos y también traccionar su producto para conducirlo adecuadamente al mercado. Entonces, lo que yo veo a nivel de respuesta general es que se necesita una colaboración mucho más profunda entre estos estamentos. Tiene que haber puentes de verdad grandes, bien construidos, no puentes como Indiana Jones en África, que pasaba por unos puentes de palitos, sino unos puentes de verdad, que permitan que haya flujo de información y financiamiento en todos los sentidos, sobre todo hacia el startup. Así que colaboración es el nombre del juego. Pero respecto a lo que tú comentabas de las empresas grandes o empresas en general, hoy día vemos en Chile que las grandes empresas siguen un poco en su misma realidad, en su mismo juego, si bien hay obviamente iniciativas como Sofofa Hub, que está un poco abriéndose a procesos de innovación abierta en general. Pero por lo menos en regiones lo que se percibe que son casos muy aislados los que se van tomando respecto a empresas que apoyen a startups o a pequeños empresarios o a pequeños emprendedores con ideas que pueden ser revolucionarias. ¿Por qué crees que pasa eso justamente en las empresas? Mira, la verdad es que nosotros tenemos una historia como Chile que se replica más o menos parecido en toda Latinoamérica, básicamente, y es que hemos tenido una estructura y un modelo económico que ha sido muy permisivo con las grandes empresas y casi proteccionista, diría yo, porque de alguna forma tiene un modelo de financiamiento para las grandes empresas en Chile que está basado en la AFP, y eso lo sabemos todos. Entonces es una forma muy barata de financiarse que va en perjuicio de las empresas chicas que no tienen esa posibilidad, pero al mismo tiempo hasta el momento hemos sido muy proteccionistas porque ante faltas a la ética que han cometido algunas empresas, el castigo social y el castigo real ha sido muy bajo hasta ahora. ¿Te fijas? Eso en un contexto de baja competencia, porque normalmente en las distintas industrias, sobre todo en Chile, ha habido muy pocos actores, ha habido mucha concentración y probablemente en esa situación es no voy a decir natural, pero voy a decir es más posible que haya una coordinación en el manejo de los precios, en el acceso al mercado y ese tipo de cosas. Entonces, esa situación había sucedido hasta ahora y yo creo que es una explicación para el hecho de que las empresas no busquen innovar, porque en realidad no necesitan competir. ¿Para qué van a innovar? Mantengo mi nivel de servicio total medido súper bien. Sin embargo, yo soy muy optimista porque eso está cambiando mucho con la globalización, sobre todo de la mano de la tecnología. Hoy día estas empresas locales grandes, yo tengo amigos en las grandes empresas, entonces, y esto se lo digo a ellos directamente y están muy conscientes de esta situación, no es una cosa que vengan descubriendo recién. Con esta globalización tecnológica empiezan a recibir la competencia de los grandes players globales, ¿no? De los Amazon, de los Alibaba a nivel de retail, y en cada industria existe un player global. Las empresas tecnológicas, los Google, los Amazon también, empiezan a cubrir las distintas industrias y eso, sin darse cuenta, los locales empieza a quitarle mercado, ¿te fijas? Entonces, esa situación, unida a la situación de globalización, unida a una conectividad completa que provoca que la sociedad entera se comunique para relevar, puedes usar esa palabra, para dar a conocer cualquier situación anómala y que no debería producirse, y luego para coordinarse y castigar a estas empresas, hace que empiece una competencia mayor. Entonces, en el caso en que empieza una competencia mayor, como la competencia no puede ser por precios, porque eso es mal negocio para todos, o sea, al final todos pierden, la competencia va a ser por agregación de valor. Entonces, esa agregación de valor tiene que venir de la mano de quién es capaz de agregar valor, y probablemente esos son los startups. No necesariamente son las grandes empresas por sí mismas. Así que lo que yo espero es que venga una colaboración muy profunda entre las grandes empresas
con los startups, traccionándolas hacia el mercado, colaborando con ellos, financiándolos para percibir la innovación con la cual se ponen al día en la propuesta de valor hacia el mercado. Porque hoy día, qué sé yo, una FP cualquiera, una ISAPRE cualquiera, compite con un Spotify con un nivel de servicio increíble, o un Uber con un nivel de servicio increíble, y el cliente nuevo conectado está demandando eso. Así es que soy optimista en el sentido va a empezar la colaboración. Roberto, recién hablaba de la importancia de la academia, de la que yo represento esa parte aquí en este podcast, que son las incubadoras. Me gustaría preguntarte qué piensas de los modelos de incubación y aceleración que tenemos hoy día en Chile. Hay algunos que netamente están en la guía, y hay unos pocos que, digamos, meten las manos en resolver los problemas del startup y trabajan en conjunto. ¿Cuál modelo te gusta más? ¿Consideras que uno es mejor que otro? ¿Cuál es el que practican quizás en las empresas que tú tienes, o en la Digivo Ventures, que es una parte de los negocios que tienes como incubación? Claro, buena pregunta, pero te advierto que mi respuesta va a venir sesgada, porque yo dirijo una empresa, que es mi empresa, que es Digeo, que tiene una incubadora, entonces tengo sesgo, pero al mismo tiempo soy director de otras incubadoras, participé en la fundación de las primeras incubadoras chilenas, de la mano de Optantis en ese tiempo, en la Adolfo Ibáñez, y otras incubadoras universitarias, entonces le tengo mucho cariño a las incubadoras universitarias, casi todas. Ahora, yo creo que en relación a ese rol también hemos ido progresando. Originalmente creo que las incubadoras estaban constituidas con mucha buena voluntad, estoy hablando de 15 años atrás, una cosa así, incluso más en el caso de algunas incubadoras en Santiago, y con poco conocimiento, entender, porque estaban en manos de académicos, ¿cierto? Entonces los académicos son muy buenos para crear conocimiento nuevo y difundir ese conocimiento, pero no necesariamente para crear empresas que tienen desafíos prácticos a diario y un poco diferente. Entonces, difícilmente podían llevar esos académicos el conocimiento requerido para construir nuevas empresas a los emprendedores que lo necesitaban. Pero eso ha ido cambiando. Creo que paulatinamente se ha ido enriqueciendo el sistema. La propia universidad ha incorporado gente que tiene experiencia, y los académicos han ido aprendiendo en términos generales de su propia experiencia. Ya las incubadoras no están basadas solo en experiencia teórica, sino que en experiencia real. Ha habido avances metodológicos, y en eso las universidades son muy buenas. Ha habido una serie de resultados correctos, y eso permite que las incubadoras empiecen a especializar y empiecen a agregar valor real. Ahora, creo que en ese sentido hay varias propuestas. Algunas propuestas tienen que ver con, mira, yo te acompaño, te enseño y te ayudo, pero en realidad no me importa tanto lo que te pase, porque yo me financio a través de un subsidio. Y hay otras que son muy potentes, y es donde sí me importa mucho, porque yo gano en la medida que te vaya bien, y creo que esas son las que hay que buscar. Fíjate, hay que buscar aquellas que están alineadas con el propósito del startup, porque de otra forma, bueno, no se cumplen todos los esfuerzos. Ahora, creo que lo que vamos a ver dentro de poco es que en este esfuerzo que está haciendo el Estado en general, porque las incubadoras particularmente se autofinancian, va a haber un impulso en el mismo sentido. O sea, cuando una incubadora se tiene que autofinanciar, en el fondo tiene que salir a buscar negocio, y esa búsqueda de negocio tiene el mismo propósito que un startup. Entonces van a hablar un poco del mismo lenguaje, y sus servicios van a tener que ser más competitivos, van a tener que empezar a colaborar con las empresas grandes en esta vinculación. Entonces soy muy optimista también en eso. Creo que nos va a hacer muy bien como ecosistema depender menos de los subsidios y más del valor creado. Sí, totalmente de acuerdo en esa parte. Sí, nosotros personalmente en Australia Incuba pasamos de hablar corfiano, que vivimos mucho tiempo al lado de Corfo, al hablar startupiano, como le decimos nosotros, de ya incorporar este lenguaje que muchas veces es prestado de los emprendimientos digitales, pero estamos en esa línea de acelerar, incubar, pero a la vez también acelerar esos procesos. ¿Sí? Estamos cambiando esos modelos. Genial, Roberto. Sí, tal cual. Mi pregunta también iba un poco en línea con la de Ricardo. Yo en este podcast represento a la contraparte también un poco en cuanto a mentoría. Quizás también tiene que ver un poquito ahí con temas de academia, así que va como un poco
También tú eres mentor, entonces como si es un proceso que tú recomendarías para los emprendedores, qué valor es el que le puede aportar a ellos, en el fondo, si el dejarse acompañar, o cómo tú los invitarías a que efectivamente se dejen acompañar, sobre todo ahora en tiempos de crisis. Buena pregunta, pero en esa pregunta no tengo ninguna duda. O sea, no tener mentores es un error serio. O sea, es muy buen negocio tener mentores. Mira, en mis tiempos, cuando me tocó partir las primeras empresas tecnológicas que creamos en Chile, posterior a la Sonda, los Adexus que nosotros conocemos, porque esa en rigor fueron los abuelitos del bueno, espero que no me escuchen, pero los abuelitos de la tecnología chilena. A mí me tocó la generación después, que fueron las primeras más startupish, digamos. De hecho, me tocaron varios exits, y en ese sentido muy contento y orgulloso de haber tenido esa experiencia. Pero en ese tiempo no teníamos mentores, es decir, no teníamos a quién preguntarle una duda básica: ¿cómo distribuyo la propiedad de mi empresa? ¿Cómo calculo el margen de contribución? ¿O cómo sé si es que mi producto tiene el precio correcto o no? No había ninguna posibilidad, no había metodología, no había teoría, no había mentores. Entonces, con el paso del tiempo, ya 20 años después, nosotros sabemos, porque lo hemos estudiado muchísimo junto con las universidades, que los startups mejoran su probabilidad de tener éxito, como hemos hablado varias veces, a través de adoptar las prácticas adecuadas para los entornos en los que viven. Prácticas como, qué sé yo, hacer smoke test en casos digitales, buscar product market fit, estas típicas cosas que nos enseñan ya en todas partes, en los webinars. Pero, ¿cómo saber cuál es la práctica que tengo que ejecutar en el momento preciso? Y a lo mejor hay prácticas que no conozco. Bueno, el mentor cumple el rol de trasladar prácticas correctas en el momento adecuado desde experiencias anteriores al startup actual. Y eso provoca que haya un conocimiento mucho más profundo de lo que hay que hacer y al mismo tiempo un evitar errores que otros cometieron antes, que es crítico. En uno de esos errores, con una recomendación, se te puede salvar tu empresa respecto a un riesgo que el mentor ya vivió y que te puede acompañar en superarlo. Así que la respuesta en corto es: el mentor es absolutamente crítico. A nivel estadístico, nosotros estudiamos que un mentor aumenta la probabilidad de éxito de un startup respecto del mismo startup sin mentor en 5%. O sea, así de importante. Roberto, hoy día hay muchas empresas, emprendedores que se encuentran quizás en el punto más bajo del Valle de la Muerte, hoy día, con ventas cercanas a cero o en cero, personal suspendido laboralmente o ya finiquitado, y que hoy día nos reíamos justamente un poco, que quizás está llorando solo en la ducha. ¿Cuál sería el primer paso que tiene que hacer esa persona, o qué le recomendarías tú, que está hoy día en ese proceso? Mira, es un poco raro el paso que te voy a contar porque no es tan activo desde una perspectiva, ¿no? No es que tenga que salir de su casa corriendo a hacer algo. Lo que yo le recomendaría hacer es mirarse a sí mismo y alejarse de su situación cotidiana, alejarse del día a día, alejarse del árbol con el que está chocando y ver el bosque completo. Tratar de entender por qué está en esa situación, cuál de las dimensiones de su modelo de negocio, de su modelo operacional, de su propuesta de valor, es aquella que no está rindiendo fruto. En el fondo lo que estoy diciendo es análisis estratégico de emprendimiento en la industria en que esté, en el sector en que esté, para comprender. Una vez hecha esa comprensión honesta, porque uno tiene que hacerla honesta sin chamullarse a sí mismo, sin decirse, no, si esto está súper mal, pero seguro que mañana se arregla. No, un análisis honesto. También honestamente analizar si puede haber cambios en algunas de esas dimensiones en su control y si puede ejecutarlos en el corto plazo. Si la respuesta es sí, debe ejecutarlo a largo plazo, aun cuando signifique amputarse un dedo. ¿Te fijas? O sea, hay que hacer una renuncia para hacer el pivoteo. Si la respuesta es no, eventualmente hay que guardarse para la próxima oportunidad. Entonces, pero mi respuesta es alejarse, hacer análisis estratégico, comprender profundamente, comprender a nivel técnico, sistémico y dinámico. Entonces, esa es mi recomendación para los emprendedores. Tienen que desarrollar esa capacidad. Roberto, después de este alejarse de ese proceso, ¿tú crees que, por ejemplo, lo que tú creaste, ayudaste a colaborar, el viaje del emprendedor, ese Startup Journey, hoy día cobra mayor validez
le falta un refresh a este proceso. ¿Cómo lo ves tú hoy día, después de haber creado ese modelo? Mira, la verdad es que no, yo creo que es válido igual que antes, y la razón para eso es que es un poco de trampa, porque cuando nosotros lo conversamos con Corfo y ellos me preguntaban cómo ves nuestro instrumento, y yo veía que siempre hablaban, tal como tú decías, en corfiano, y se referían a sus instrumentos, y nunca se enfocaban en el emprendedor, que en realidad es el único importante aquí con su proyecto, ¿cierto? Y yo les dije, mira, una sugerencia podría ser enfocar el emprendedor y entender el proceso por el que pasa desde que tiene una idea hasta que pasa por el Valle de la Muerte y finalmente equilibra eventualmente. Si ustedes lograran enfocarse en eso y sus instrumentos lograran enfocarse en eso, sería un tremendo favor, porque de alguna forma se adaptaría a las necesidades específicas de este proyecto emprendedor y de este startup. Por lo tanto, no hay mucha novedad en eso. O sea, eso es evidente que había que hacerlo, solo que nadie lo había dicho. Así que tampoco tiene mucha gracia. Pero luego, cuando recogemos esto que hablábamos originalmente con Carolina, en el sentido que se trata de maximizar la probabilidad de éxito, y esa probabilidad de éxito se construye a través de la adopción de prácticas adecuadas, tampoco hay mucha gracia. O sea, es evidente que eso se puede lograr. Si yo adopto las prácticas adecuadas, voy a lograr tener mejor probabilidad de éxito. Entonces, eso es válido antes y es válido hoy día. Puede ser que las prácticas adecuadas sean otras, ¿te fijas? Pero el modelo amplio sigue siendo el mismo. Se le pregunta al revés, o sea, la pregunta la podría responder yo eventualmente haciendo otra pregunta. ¿Cuáles deberían ser las prácticas más aptas para un entorno en disrupción total, en cambio hacia low touch economy, como le dicen los gringos, en digitalización absoluta? ¿Serán las mismas prácticas que recomendamos antes o habrá otras? Probablemente hay otra, pero el concepto de práctica apta, la conversación respecto de las prácticas aptas, el mapa del journey no cambia, y en la medida que tú lo tengas claro, puedes hacer ese alejamiento al que nos referíamos cuando alguien entra en el Valle de la Muerte y puede entender dónde está y qué tiene que resolver. Entonces, en términos generales, la metodología siempre es válida, y en rigor también es válida para otros entornos, pero probablemente las prácticas específicas tienen que ir evolucionando. Roberto, mi última, yo creo que ya estamos en el tiempo, pero mi última pregunta es como, ¿qué consejo tú le darías a los emprendedores y quizás a todas las personas que estamos hoy día con el tema del teletrabajo, a cómo quizás podemos optimizar el tiempo e invertirlo de mejor manera o de buena forma? Chuta, buena pregunta, porque yo tengo el problema. Yo estoy en teletrabajo en mi casa desde hace como 4 meses y veo el problema que me representa el que trabajo demasiado. Uno no se desconecta básicamente y tiene que activamente buscar la desconexión. Entonces, yo la recomendación que haría es que trabajar, evidentemente, sí, emprender es trabajar, pero hay que buscar el equilibrio también. O sea, a mí mis niños me dicen, oye, ya, pues, para un poco porque queremos jugar contigo. Y yo creo que tienen toda la razón. Entonces, mi recomendación sería trabajen, pero con un sustrato equilibrado. O sea, hay que mantener el bienestar familiar, hay que preocuparse de uno mismo, hacer unos ejercicios por ahí, unas flexiones será, pero sin eso, probablemente el resultado de el solo trabajar va a ser peor que con eso. Así que equilibrar, porque uno necesita estar sano para poder rendir adecuadamente, y porque uno no emprende por el objetivo en sí mismo de emprender, uno emprende para vivir, no vive para emprender. Entonces, uno está en su casa, así que hay que recuperar ese equilibrio. Roberto, una de las cosas que se ha planteado justamente en base al teletrabajo y a todos estos meses que llevamos casi encerrados, para las empresas se les dice que la digitalización, como término que puede ser un poco añejo, es la gran oportunidad hoy día. ¿Por qué? Buena pregunta, pero también te voy a responder consejo, porque yo soy profesor de estrategia digital en varias universidades. Entonces la digitalización es lo que yo desarrollo profesionalmente. Para mí el emprendimiento es casi paralelo a mí, es mi lado B, digamos. Mi lado A es digitalización, entonces estoy muy cejado. Mira, es muy simple la respuesta. La digitalización es un cambio tecnológico que provoca
un impacto tan grande a nivel social y económico que cambia el escenario. Es como el meteorito que cayó en la península de Yucatán y que provocó, por supuesto, un desastre, pero también muchas oportunidades. Y en particular, para los países latinoamericanos que hasta el momento no han sabido desarrollar o no han sabido desarrollar los activos que se han necesitado para llevar a sus sociedades a un entorno de prosperidad y desarrollo como conocemos que está en Europa, en Estados Unidos o en Asia últimamente. Este proceso de digitalización requiere de unos montos de inversión drásticamente inferiores a los que se requerían en las economías industriales anteriores. O sea, ya no necesitas millones de dólares para construir una empresa, necesitas probablemente decenas de miles de dólares nomás, eventualmente $100,000, pero eso los puedes obtener de un Corfo que te subsidia, si es una buena idea, puedes ir a buscar esa inversión, montos muy menores. Entonces, al mismo tiempo, con la disponibilidad de recursos desde la nube, porque están todos proveyendo esos recursos a la nube, y apalancando conocimiento, que hoy día tenemos en Chile, tenemos conocimiento y talento. Tú puedes construir el próximo Google desde Chile, podrías hacerlo, ¿te fijas? Entonces, está todo dispuesto para que lo logremos. Puedo usar insumos a bajo costo, porque son costos digitales, y lo único que necesito es y conocimiento metodológico. Y eventualmente, por supuesto, una incubadora que me acompañe y me enseñe, como la de ustedes, unos mentores que me conduzcan, este tipo de programas donde nos expongamos a los aprendizajes de otros, pero hay que atreverse. Y la digitalización es la oportunidad para los países desarrollados, que es la oportunidad de que los países en vías de desarrollo se equilibren con los desarrollados. Entonces, ese es lo que estamos haciendo. Y si me preguntas más allá de eso, creo que la inteligencia artificial es aún más precisa como oportunidad que la digitalización como una generalidad. Así es, bueno, el tema de inteligencia artificial nos da para todo un podcast. Ricardo, ¿tienes la última pregunta? No, nada más para mí, agradecerle a Roberto por aceptar la invitación, la experiencia que él tiene, la claridad con que nos explica todo con su experiencia, así que muy agradecido por aceptar la invitación, Roberto. Encantado. Así es. Y a lo mejor puedo pasar un aviso. Sí, claro. Adelante. Ya que nos escuchan emprendedores, nosotros en Vigeo Ventures, que es nuestra incubadora corporativa, nosotros nos enfocamos en inteligencia artificial y acabamos de abrir un programa para apoyar a todos aquellos que tengan ideas, solo la idea de desarrollar proyectos tecnológicos que puedan beneficiarse de inteligencia artificial, que es un poco tramposo porque hoy día todos se pueden beneficiar de inteligencia artificial. Así que quiero invitar a todos a que se metan en internet, nos busquen por ahí y podríamos tener oportunidades de colaboración ahí con nuestras aceleradoras que están de verdad en la punta tecnológica. Tenemos mercado en Latinoamérica, nosotros operamos en 15 países, entonces invitar a todos los que puedan tener una idea basada en inteligencia artificial en cualquier industria a que nos contacten. Ahí podemos colaborar con ustedes, evidentemente, y vamos a formar estos proyectos, el nuevo Google desde Chile. Así es. Muchas gracias, Roberto, también por esa invitación. De todas maneras, a todos los emprendedores que trabajan en el programa Hazlo Nosotros se la vamos a hacer llegar también. Y eso fue un nuevo capítulo de Innovadores al Fin del Mundo. Así que muchas gracias, Roberto, Carolina. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Que estén bien. A ustedes. Chao. Este podcast es parte del programa Hazlo Nosotros, innovación escalable desde Osorno para el mundo. Proyecto apoyado por Corfo y cofinanciado por Aldea Cowork, Austral Incuba, Mentores de Impacto y HDC Latinoamérica.